Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda la enfermedad y dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor estaba hablando para aquellos, está hablando para nosotros. La mies es abundante, los obreros pocos. Mandad, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Están extenuadas y abandonadas, como oveja que no tienen pastor. Esto nos lleva necesariamente a pensar en el sacerdocio, en la situación de escasez de sacerdotes, grave escasez, pero también en la calidad, en los requisitos que debe tener un sacerdote. Hoy voy a hacer una pequeña catequesis sobre este asunto. La Iglesia dice, enseña, que el sacerdote, por el sacramento recibido, tiene tres servicios que realizar. En latín se llaman munus, munera, en plural, tres servicios, tres munera. Y eso es lo que hay que pedirle al sacerdote. Además, por supuesto, hay otras cosas, pero eso es lo esencial que tiene que cumplir y desarrollar un sacerdote. Estos tres servicios que debe ejercer son: el primero, el de santificar; el segundo, el de enseñar; y el tercero, el de gobernar. Para cumplir el primer servicio, el sacerdote debe, ante todo, celebrar los sacramentos y celebrarlos bien. Celebrar los sacramentos son todos, menos el de confirmación reservado al obispo, que el obispo puede delegar en el sacerdote, o el de ordenar a otros sacerdotes o obispos, que eso está reservado exclusivamente al obispo. ¿Vale? Por lo tanto, de los 7, 5 son para el sacerdote y 2 para el obispo. Uno de ellos el obispo lo puede delegar. De esos 5 hay 2 que son de uso frecuente, cotidiano, como es el de la Eucaristía, frecuente, como es el de la confesión. La misión del sacerdote es celebrar estos sacramentos y celebrarlos bien, es decir, cumplir una liturgia como debe de ser celebrada. En el sacramento de la confesión, estar ahí, dedicarle tiempo al confesonario. Un sacerdote que no dedica tiempo al confesonario, y estando bien de su salud, me refiero, es un sacerdote que no está cumpliendo bien su ministerio, su servicio. ¿Qué tiene que pedir el laico al sacerdote, ese ayudante del buen pastor? Que esté tiempo en el confesonario,
que celebre diariamente la Eucaristía. La obligación dice que semanalmente, una vez a la semana, el domingo, pero el fiel tiene derecho a recibir la Eucaristía y por tanto tiene que pedir que esté en el confesionario y que esté en el altar y que lo haga bien, que celebre bien la liturgia. Esos son los derechos de los fieles y la obligación del sacerdote. Segundo servicio, enseñar. Recientemente el Vaticano ha renovado, ha recordado algo que no se puede cambiar, y es que el ministerio, el servicio de enseñar, es decir, homilía en la misa, le corresponde exclusivamente al sacerdote y al diácono. El sacerdote tiene que decir la homilía, no la puede decir un laico. Pero el sacerdote tiene que decir la homilía enseñando la doctrina católica. El fiel tiene derecho a escuchar una homilía católica en una iglesia católica, no una homilía protestante en una iglesia católica. Por lo tanto, solo el sacerdote y el diácono pueden predicar, pero tienen que dar una enseñanza católica, una enseñanza fiel a la doctrina de la iglesia. Si esto no se cumple, entonces el laico tiene derecho a protestar, porque el sacerdote tiene un servicio que cumplir. Ese servicio no es solo el de decir la homilía, sino el de decir una homilía católica, de tal forma que el fiel reciba una enseñanza católica. Ligado a este servicio está la catequesis, a niños, adolescentes, adultos. Esa catequesis el sacerdote puede delegarla en laicos, los catequistas, pero tanto si la da el sacerdote como si la dan los laicos delegados por él, la enseñanza tiene que ser católica. Un padre tiene derecho a que su niño reciba, cuando se prepara para la comunión, o su hijo adolescente, tiene derecho a que su hijo reciba una educación católica. Lleva al niño a la catequesis creyendo que el sacerdote o el catequista le va a enseñar según la fe de la Iglesia y recibe una enseñanza protestante, más o menos protestante. El laico tiene derecho a poner una denuncia. A mi niño le han enseñado esto y eso no es lo que corresponde a la enseñanza de la Iglesia. Por lo tanto, el segundo servicio que el sacerdote tiene que prestar es homilía católica y asegurarse de que en lo que a él respecta, en su parroquia, la catequesis sea una catequesis católica. Tercer servicio que tiene que hacer el sacerdote, el del gobierno. Ahí es donde quizás se presentan hoy las mayores discusiones, no los mayores errores que se presentan en la celebración de la misa y en la enseñanza. ¿Por qué el sacerdote tiene que gobernar? Porque está representando a Jesucristo. Ese es el encargo que ha recibido. Cuando ha sido ordenado sacerdote, ha recibido ese ministerio, ese servicio. Tiene que gobernar. Pero gobernar no significa ser un déspota, no significa ser una persona que ofende. Para gobernar hay que escuchar. Esto es probablemente lo esencial y lo importante de la sinodalidad, pero esto es así en toda la historia de la Iglesia. Hay que escuchar. También Jesús escuchaba. Les preguntaba a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor escuchaba, el Señor gobernaba, escuchaba y gobernaba. Hoy en día, más que antes incluso, es imprescindible que haya consejos. La Iglesia lo tiene así estructurado en el derecho canónico, no es nuevo. Esos consejos son organismos de escucha, son consejos consultivos. Y ahí el sacerdote tiene el deber de escuchar
lo que ese grupo de personas que le asesora le dicen, tanto a nivel pastoral como a nivel económico. Luego, la autoridad está en el sacerdote, está en el obispo o está en el papa. La autoridad está en el que representa a Jesucristo. No basta escuchar. Hay que escuchar, pero también hay que ser amable, ser acogedor, ser una persona capaz de entender al que viene con un problema. Ese es un talante de amor. 3 servicios que tiene que prestar el sacerdote. 3 servicios que el laico tiene derecho a reclamar. Y no hay nada más que esto. Hay una cosa muy importante: la santidad del sacerdote. Porque el sacerdote puede celebrar bien, predicar bien, e incluso ser una persona acogedora, amable, que escucha, aunque él tenga la última palabra. Pero puede no ser santo. Y entonces, lo dejó claro la Iglesia ya en la Edad Media, el sacerdote es alguien que ejerce su ministerio válidamente, que consagra válidamente, que confiesa válidamente, incluso aunque él esté en pecado, porque no consagra o perdona el pecado en función de su santidad personal, sino en función de la gracia de Dios que le ha vuelto a él por el sacramento un representante de Cristo. Recuerdo un precioso texto de José Luis Martín Descalzo. Decía: el sacerdote es como una señal de la carretera, y ponía ejemplos de España. Si sales de Madrid y quieres ir a Santiago de Compostela, buscas, en aquella época que no había Waze, que no había Google Maps, buscas el letrero que te indica Nacional 6, dirección La Coruña, y vas por ese camino. Pero si alguien ha cambiado el letrero y ha puesto el letrero de la Nacional 6 en la Nacional 3 o la Nacional 4 que va a Andalucía, y tú te fías del letrero y recorres ese camino y has hecho 200 kilómetros y resulta que llegas a Despeñaperros y un poco más ya estás en Bailén, en Andalucía, ¿de quién ha sido la culpa? Del letrero. El sacerdote, decía Martín Descalzo, es un letrero. Tiene que indicar cómo ir al cielo con su enseñanza, con la celebración de la misa. Él tiene que indicar cómo ir al cielo y ofrecer a los fieles los medios para ir al cielo, la confesión, la Eucaristía. Si el sacerdote enseña mal, guía mal al pueblo, que se fía de él y que llega a un destino equivocado, no al cielo, sino al infierno. Pero el sacerdote tiene que él también como persona recorrer ese camino. Pero lo importante del sacerdote es que indique bien el camino. San Agustín decía: soy obispo para vosotros y soy católico con vosotros. Es decir, yo tengo que enseñar el camino y recorrer el camino. Si yo no recorro el camino, me condenaré. Pero como sacerdote lo que tengo que hacer es enseñar bien el camino. El laico tiene que pedir al sacerdote que enseñe bien el camino. Si además predica bien, es amable, es santo, muchísimo mejor, más fácil para todos. Pero lo que importa de verdad es que enseñe bien ese camino para ir al cielo. Roguemos al dueño de la mies que mande obreros a su mies, porque las ovejas están agotadas de tanta confusión. Roguemos para que mande muchos y santos sacerdotes y dejémonos guiar
por esos sacerdotes que son santos, y si no son santos, por lo menos por los sacerdotes que enseñan bien el camino a la santidad. Que así sea.